Buenos días. Vamos a iniciar entonces nuestro trabajo de la semana con un tema que es muy llamativo, la novela policíaca. Dentro de la literatura contemporánea, la novela policíaca tuvo una fuerza lo que fue a mediados o finales del siglo XIX, pero su empuje y su auge fue en el siglo XX. Se dice entonces que la literatura contemporánea y en especial esta novela policíaca pues tenía como característica entonces el trabajo que se hacía desde la parte analítica, cuando nos centramos entonces en que cada novela policíaca debía de tener como eje central un homicidio, una muerte, una persecución, tenía que tener una trama muy fija y sobre todo un análisis de las situaciones. Por eso los escritores que se manifestaron en este movimiento y más que todo en este tipo de novelas eran supremamente llamativos, más que todo porque ellos intentaban en el transcurso de la historia no solamente empapar al lector acerca de lo que estaba sucediendo, sino atraparlo, que el lector estuviera pendiente de cualquier movimiento que hiciera el personaje o el protagonista, o incluso de llegar a odiar a los antagonistas. Se tenía entonces en cuenta que en la página 226 encontramos las características de la novela policíaca. Tenemos la predominancia del diálogo. Es supremamente importante porque como siempre hay un detective, un policía o alguien que resuelve aquel inconveniente, ya sea una muerte, un asesinato, un accidente, etc. Entonces el diálogo era muy importante. Este recurso sirve para identificar la psicología de los personajes, es decir, su modo de ser y de actuar, el porqué de sus motivaciones, inclinaciones y equívocos. Después, la narración lógica y deductiva. Esa yo creo que es la que hace que la novela policíaca viva, porque teníamos entonces una deducción de cada movimiento, de cada paso. Para ello entonces era importante para sacar las conclusiones sin llegar a un punto decisivo, o sea que era de paso a paso. Solo hasta el final, después de verse envuelto en una trama, el lector podría atar todos los cabos y deducir el desenlace. Después sigue los escenarios reales. Siempre eran callejones, hospitales, bueno, como también intentando como crear una serie de suspenso donde el lector tuviera que estar allí, metidito en el cuento. Ciudades, nombres, calles, siempre en el mundo real. No trabajábamos con la ficción. Eso es algo supremamente importante. Se mezcla con el ambiente ficcional, pero que no llega a ser tan rayado en la ficción, sino que es muy sublime. Bueno, tenemos la correlación entre los personajes. Existe una interrelación entre los personajes del investigador y el personaje criminal, ¿cierto? Esto es con el fin de proporcionar al relato algo de intensidad. Que fue un primo, que fue un allegado, que el bueno terminó siendo el malo. Entonces había como esa importancia de conocer a fondo la historia para poder definir. El criminal deja pistas que el investigador persigue y a su vez el investigador crea una estrategia para atrapar al criminal, la cual éste intenta evadir. Narración en primera persona. Eso sí es lo típico y yo creo que la característica que más sobresale de la novela policíaca. Generalmente el relato policíaco está escrito en primera persona. Casi siempre el personaje principal es el investigador y quien narra estilo diario o que va informándonos paso a paso tipo crónica. Y por último está la fragilidad de la ética de los personajes. Siempre tenemos un lado como que está fuera de la ley que a veces ayuda. Tenemos entonces que la novela tiene un fin social que pretende desenmascarar atrocidades de la humanidad. Por esta razón, se presenta un manejo psicológico en la caracterización de los personajes que pretende mostrarlos como sospechosos. Entonces allí acabamos con la novela policíaca. Los invito entonces a que investiguemos un poco más sobre la novela policíaca. Recuerden siempre bibliografía de donde buscan la información, donde hacen sus consultas
También les voy a pedir entonces que me regalen un fragmento de un cuento policíaco, de una narrativa policíaca, y me hablen del autor de ese fragmento. Espero verlos pronto. Adiós.